Iglesia, el Señor les bendiga. Definitivamente en la presencia del Señor ocurren cosas maravillosas. Me perdonan un poco la voz, hermano. He estado un poquito, ¿verdad? Quebrantado desde el viernes y ayer me sentía un poquito, pero dije, no, yo tengo que doblar la carne y yo voy a la casa del Señor. Y diré con los que decían a la casa de Jehová, me gozaré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Dios bendiga a la Santa Iglesia del Señor. Le enviamos un saludo a nuestros pastores que están fuera. Esperemos que el Señor sea bendiciendo a cada uno de sus miembros, su familia. Así que estamos aquí y hoy me tocó esta parte, hermanos. Siempre es un privilegio, siempre es un honor representar ese heraldo de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hablamos con temor y temblor, pero con autoridad de que su palabra prevalece sobre cualquier otra palabra. Amén. Amén. Así que reciban saludos a los invitados, a los nuevos que están por ahí, que vi que aquel joven vino por primera vez y creo que hay otra persona más. Bienvenidos todos. Esta es su casa. Aquí nosotros tenemos las puertas, el Señor tiene las puertas abiertas y nosotros también le recibimos. Amén. Pues mire, hermano, hoy estuve orando durante un par de semanas y el Señor me trajo a mi mente un tema que estuvo dando mucha vuelta en la cabeza y me inquietó hacia eso, así que quiero compartir y quiero ser responsable con lo que el Señor me dio para impartir a la iglesia, a la Santa Iglesia del Señor. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje hacia la conciencia, hacia reconocer y hacia direccionar nuestra mirada a lo que realmente es importante y es relevante. Amén. Yo quiero que usted me acompañe. Ahorita Mili habló de Apocalipsis. Hoy vamos a meternos en literatura apocalíptica. Gloria a Dios. Es buena porque está según dice Apocalipsis 1, que está en la revelación de Jesucristo, revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. Así que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 2, y leamos a la altura del versículo 1, a ver lo que el Señor trae a su iglesia hoy, santa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, cuando la iglesia lo tenga, lo tiene. Hermano, no me mire a mí, mire la palabra y ámeme más. Amén. El Señor nos habla. Dice, mensaje a las 7 iglesias, la perícopa del capítulo 12, el mensaje a Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí es donde está el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Oramos.
Padre, Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar acá hoy, Señor, todos reunidos en un mismo sentir de adorarte, mi Dios, de escucharte, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, pidiendo, oh Señor, que este día sea un día que podamos ver tus manos, que podamos sentir, aleluya, tu presencia y que podamos vivir una vida como tú quieres que la vivamos, Señor. Una vida en el Espíritu, mi Dios. Así que te pido, oh Señor, por cada hermano que se encuentra en este lugar y las personas que nos ven a través del internet, que sean bendecidas a través de este mensaje y que una impartición de tu Espíritu sea dada a cada uno de esos corazones, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Permítame un segundo, hermano. Hay una frase célebre, se me escapa el nombre de la persona, pero menciona lo siguiente: la diferencia o lo contrario al amor no es el odio, oiga lo que le digo, sino la indiferencia. Y eso a mí, yo cuando estoy estudiando esto y veo este pensamiento, me puso a pensar. Lo contrario al amor no es el odio, sino es la indiferencia. ¿Por qué? Pues quizás podamos decir que que el odio todavía es un sentimiento hacia una persona. Todavía sientes algo por una persona. Pero la indiferencia, amados hermanos, es cuando nosotros empezamos a olvidar y ya no tenemos importancia de aquello que una vez fue importante. Por eso, hermanos, la indiferencia hay que tener cuidado con ella. Mire este relato de Éfeso. Aquí Dios está hablando directamente a su iglesia. Una iglesia que trabajaba duro, y lo vemos en la Escritura, y Él lo reconoce, Jesucristo lo reconoce. Pero aquí hay un detalle muy importante, hermanos. Y es que una iglesia puede conservar doctrina, puede conservar y trabajar duramente para el Señor, tener disciplina y perseverancia y seguir batallando, y aún así puede perder aquello, amado hermano, que le da sentido a todo. Ese es el primer amor, el amor a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la indiferencia es peligrosa y hay que evitarla, hermano. Ahí la realidad es que podemos seguir haciendo cosas para Cristo mientras nuestro corazón se va alejando de Él. Escuche esto. Y hoy no quiero hablar desde el legalismo, quiero hablar desde abrir nuestro corazón y que el Señor, ¿verdad?, deposite en cada uno lo que tiene que hacer. Amén. Éfeso era vamos a crear el contexto, Éfeso era un lugar, aleluya, donde Pablo estuvo predicando y estuvo ministrando cerca de 3 años. Durante todo ese tiempo, él levantó esa iglesia y ese lugar era un lugar que tenía mucha economía, había mucha idolatría. De hecho, la Biblia menciona sobre Hechos capítulo 19, menciona de que allí había un gran templo, un templo que llegó a reconocerse como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era el templo de Artemisa, la diosa Diana, donde era la diosa de aquel lugar, donde era venerada por toda la zona en Asia Menor, prácticamente en Éfeso. Pero más sin embargo, allí había había todo un componente económico con relación a esa adoración, a ese templo.
allí lo económico surgía a través del acto religioso. Pero mire, la Biblia dice que Jesucristo, hablándole a Juan, dice que Dios reconocía sus obras, su trabajo arduo. Cualquiera que hubiese estado allí que no conociera prácticamente a esta iglesia y llegaba hasta este lugar viendo todas las cosas que estos hermanos hacían, podríamos decir, wow, qué tremendo lugar. Esto aquí se siente la presencia del Señor. Pero había un detalle, que lo que el ser humano ve, lo que el ser humano no ve, Dios lo ve, Cristo lo ve. Lo que el ser humano no puede ver, Cristo lo ve. Por eso es que le habla. Por eso es que le escribe, porque si no fuera que nosotros fuéramos importantes para el Señor, si la iglesia no fuera importante, Él no lo hace. Pero más sin embargo, aleluya, Él lo hace. Cristo no observa a la iglesia desde lejos. Él no la observa, Él camina en medio de ella. Porque si se fija el versículo 1, dice el que tiene, el 2, sí, el 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Y el capítulo 1 nos habla de qué son los candeleros, que son las iglesias. Cristo sigue caminando en medio de la iglesia. Cristo sigue caminando. Entonces, Éfeso tenía muchas cosas admirables como pues ya hemos visto, como se han mencionado, que eran sus obras, su trabajo arduo, su rechazo hacia lo malo, su capacidad para examinar lo que era falso, lo que no venía del Señor, los falsos apóstoles. Pero una iglesia, amado hermano, ocupada en las cosas del Señor, puede aparentar tener devoción piadosa, mas sin embargo tener un corazón frío. Disculpe. Cristo, después de reconocer todo lo bueno, dice, pero tengo algo contra ti. Y ese pero tiene peso y es muy importante. Cristo no le dice, no dejaron de trabajar, no dejaron de servir. Cristo le dice, todavía defienden la verdad. Rechazan los falsos apóstoles. Todavía identifican el error. Pero su pasión ya no era igual. Su pasión por Cristo y su amor ya no era igual. Lo llama a reflexionar. Hacia dónde estaba dirigido su corazón. Y aquí hay un detalle importante, hermano. Tener muchas actividades dentro de la iglesia, estar totalmente ocupado dentro de la iglesia y hacer muchas cosas para Dios es bueno. No es que es malo, es bueno. Pero si las actividades ocupan el primado que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, ahí hay un problema. Debe ser lo contrario. Debe ser lo contrario, hermano. Así que la indiferencia, amado hermano, es un camino hacia la pérdida del primer amor. Y la indiferencia espiritual, amado hermano, comienza cuando Cristo deja de ocupar el lugar que le corresponde. Escucha lo que le digo. Cuando Cristo comienza a ocupar el lugar que le corresponde, ahí es donde comienza la indiferencia. Comenzamos a vivir como si la presencia de Él ya no fuera indispensable. La indiferencia comienza cuando dejamos de buscar.
Cuando dejamos de sentir necesidad, nos acostumbramos a la distancia, hermano. Y podemos tener una apariencia de que tenemos vida, pero podemos estar muertos. Finalmente la indiferencia deja de molestarnos si nos acostumbramos a ella. ¿Qué señales podrían verse como indiferencia? Yo les comparto algunas. La oración ya te pesa, lo ves como una rutina, ya no intimas con él. La palabra deja de producir hambre, ya no te emociona. La adoración se convierte en rutina y en música. El servicio se convierte en obligación. Ah, me toca ir. Oiga eso. La iglesia se convierte en costumbre. Ah, hoy es domingo, voy para allá. Y cuando Cristo deja de ser el centro y se convierte una parte más de nuestra vida. Esos son los peligros. Ah, y yo no sé, pero me parece que el pastor en algunas conversaciones, quizás hay gente que se le ha acercado y le ha dicho, pero es que pastor, es que ya, yo no estoy orando mucho porque es que ya no siento a Dios. Disculpe. Es que ya no siento igual. Eso es lo que quiere el enemigo. Que seas totalmente indiferente. Eso es lo que quiere el enemigo. Es que ya no siento igual. Ay, pastor, es que a mí me cuesta leer la Biblia, pero es que si tú no lees la Biblia, tú no puedes conocer al Cristo de la gloria. En su palabra está reflejado y está manifestado su persona, su ministerio, las promesas. Ya no leo, ya no intimo, ya no hago nada. Tenga cuidado porque eso puede hacer que la indiferencia llegue de poco a poco, hasta que usted se fue río abajo y para rescatarlo solamente el Espíritu Santo puede sacarlo de allá. Así que el problema no es solo lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas para Dios, sino desde dónde lo hacemos. Ese es el problema. No es hacer cosas para Dios, es desde dónde lo hacemos. Primera de Corintios, Pablo habla en el capítulo 13 que si no tengo amor, nada soy. El amor es importante, el amor es importantísimo, Señor, hermano. Así que Dios no solamente mira nuestras manos, Él está mirando nuestro corazón. Podemos cantar, podemos adorar, podemos amar, predicar sin amar, perdóname, servir sin amar, trabajar sin amar. Y Dios nos llama a otra cosa. De hecho, la Biblia a mí me dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Quién es capaz de hacer tal cosa? Solamente Dios es capaz de hacer tal cosa. Ese gran amor que Él manifestó para reconciliar al hombre y la humanidad de aquel acontecimiento que pasó en el Génesis. Aleluya. Pero fíjese, leyendo aquí la Biblia, ya mencioné que Cristo camina en medio de la iglesia, porque los candeleros se refiere a la iglesia. Y Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son.
Esta iglesia sabía lo que estaba haciendo, pero el detalle que importa, más importante es el amor, el primer amor, hermano. Y así mirándonos en esta iglesia, porque esto que le pasó a esta iglesia le puede pasar a cualquier otra iglesia. Hermano, cuando Pablo estuvo allí predicando décadas atrás, esta iglesia, si usted lee la carta a los Efesios, usted va a ver que el amor que tenían por el Señor y la devoción que tenían por el Señor era manifiesta a todos. Pero décadas después, allá cuando Juan escribe en Patmos, todo había cambiado. Dice la palabra que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y en estos tiempos, yo leo esta palabra y yo veo estos tiempos que vivimos hoy, porque la iglesia a lo largo de todas las eras, de seguro que ha vivido cosas similares. Pero vivimos en un tiempo, hermano, donde la propagación desmedida de doctrinas incorrectas que no son provenientes de la palabra se han disipado, se han dispersado a lo largo y a lo ancho de todas las plataformas digitales, en donde quiera usted escucha. Y entonces, yo tengo un problema con eso, y el problema es sencillo. Yo tengo que declarar que el Evangelio Santo del Señor es diferente. El Evangelio Santo del Señor es diferente. Pero allá vemos a personas mostrando este Evangelio, un Evangelio que resalta el antropocentrismo, un Evangelio que resalta el culto a las emociones, un Evangelio que, según me dice la palabra en Gálatas 1:8, que si alguno trajera un mensaje, aún los ángeles, diferente al que yo os prediqué, sea anatema. Gálatas, Pablo lo dice en Gálatas. Entonces vemos mucha gente predicando, haciéndose pasar, engañadores, falsos maestros, engañando a la iglesia. Y te venden el mensaje que, hermano, escucha lo que le digo y escúchalo con el corazón. Ese tipo de mensaje puede provocar muchos amenes. Ese tipo de mensaje puede provocar muchos likes, pero es un mensaje que no edifica. Es un mensaje que no transforma. Es un mensaje que no glorifica a Dios. No exalta al Hijo, no exalta a Jesucristo. Oiga lo que le digo. Entonces allá usted ve todo este mensaje de la prosperidad, de que Dios te va a llevar a las naciones, de que vas a tener esta casa, de que vas a tener este carro, de que vas a tener este trabajo, de que vas a tener aquello otro, como si nuestra esperanza estuviera cimentada en eso. Nuestra esperanza está cimentada en Cristo y nos paramos sobre la roca. El Evangelio, queremos escuchar Biblia, el Evangelio que transforma. Yo quiero ir a ese Cristo que caminó en la tierra, ese Cristo que sanó en la tierra, sanó al cojo, sanó al enfermo, al mudo, le dio habla. Y que vino con el propósito que ningún hombre, aleluya, puede hacer, que es reconciliar a la humanidad con Dios y darnos nueva naturaleza en Él. Y vemos todo este tipo de mensaje vacío que no tiene sentido, pero provoca muchos likes, provoca muchos amenes, muchos aplausos, pero es un mensaje que no te construye, no te edifica y no te transforma. Y le tengo que decir algo, amado. Cualquier cosa que usted oiga que no revele la verdad de Dios en Cristo, es imposible que pueda sostener una vida en el Espíritu. Escuche eso. Cualquier mensaje que no me revele la verdad de Dios
en la persona de Jesucristo, no puede sostener una vida en el Espíritu. Solamente su palabra. Solamente su palabra, y nos apoderamos de ella. No caemos en el engaño, hermano. No caemos en el engaño. Disculpe. Jesucristo le dice, recuerda. En el versículo 5 le dice, recuerda. Jesús está invitándolos a mirar hacia atrás. Recuerda. Pero no para vivir de nostalgia, hermano. No. Sino para que reconozcamos, aleluya, que yo no siempre fui así. El Señor ha hecho la obra en mí. El Señor ha hecho la obra en ti. Y aunque el mensaje sigue siendo Cristo, me gustaría compartirle algo de mi testimonio. Bien rápido, porque el mensaje siempre se cimenta en la persona de Él. Yo tengo que recordar, hermano, de dónde Dios me sacó. A los que me conocen en otra época, para allá para los 90 medios, hace ya unos años, yo fui músico en el mundo secular y todo eso trajo una serie de problemáticas en mi persona, en mi entorno, y caí en el mundo de las drogas. A mí nadie me puede decir que se siente eso porque yo lo experimenté. Y joven, quiero que escuches esto. Podía llegar el viernes y yo con algunos compañeros de la orquesta nos íbamos en sus propios carros y llegábamos a algunos residenciales que no voy a mencionar en el área metro. A veces me bajaba yo. Eso es para que usted vea lo que Dios hace. A veces me bajaba yo y se acercaban y yo le decía tanto, tanto, tanto y tanto. A veces salía para mi uso personal con 10 bolsitas de cocaína. Y eso me daba a mí para el weekend. Y volví y reseteaba la próxima semana. Y volví y reseteaba la próxima semana. Usted no sabe la lucha que tiene mucha gente que está metida en ese vicio y no han podido salir. Yo cada vez que veo a alguien que está metido en eso y no sale, me miro hacia atrás y pienso, Dios mío, qué grande eres. Porque a ti te plujo sacarme de ese lugar y usar lo que tuviste que usar para yo poder salir de ahí. Mira, hermano, ya llevaba tiempo y hay gente que no puede. Pero gloria a Dios que el Señor pudo libertarme. Y yo le digo hoy, si lo hizo conmigo, contigo con todo lo puede hacer. Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Usó a un amigo que no es cristiano y me dijo, porque hasta de la casa de mi mamá, que aunque no es, ella tiene una religión, ¿verdad? Que no voy a, pero siempre me inculcó valores y me desaparecía por 2 semanas. Y me dijo, y era músico de la orquesta y me dijo, wow, Luis, tu mamá no sabe dónde estás. Imagínese el dolor de una madre, el de un padre, pero más el de una madre. No sabes dónde estás, no hagas eso. Pero yo con mi inconsciencia y con mi indiferencia, con mi alejamiento, veía el mundo de frente y esto es lo que quería. Pero un día el Señor hizo algo en mi vida que transformó.
mi caminar. Transformó mi caminar y me llevó a un lugar, a una iglesia que, para la gloria de Dios, inmediatamente escuché el mensaje, sentí en mi corazón correr mi hermano que me miraba y yo me decía, anda muchacho, corre, vete, vete, no esperes, no esperes. Por eso yo le digo a todos y cada uno que estén en problemas, en dificultades, en situaciones, el día malo siempre puede llegar porque va a llegar, pero Dios siempre está en control y Dios puede transformar y Dios puede restaurar matrimonios, Dios puede restaurar familias, Dios puede restaurar cualquier situación adversa. Gloria a Dios. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Nuestro Señor le dice a Éfeso, recuerda, recuerda. Él los invita a mirar. Le dice, recuerda cuando orar no era una obligación. Recuerda cuando deseaba llegar a la casa de Dios. Recuerda cuando una palabra te quebrantaba. Te quebrantaba en el espíritu. Recuerda cuando servir no era una carga, sino un privilegio. Y recuerda cuando hablar de Jesús te emocionaba. Recuerda. Pero también le dice, arrepiéntete. Y arrepiéntete, el verbo en griego es metanoia y significa cambiar de pensamiento. Si voy en esta dirección, que esta es la dirección que me lleva a la perdición, gira 180 grados y camina hacia otra dirección. Y la dirección es Cristo. Eso es metanoia, eso es arrepentirse, es reconocer. Hermano, es reconocer, es cambiar de dirección. Es volver el corazón a Cristo. Eso es metanoia. Eso es arrepentirse. El Señor no solamente está buscando lágrimas, amado. Hay más. Hay más. Está buscando un corazón que vuelva. Eso sí, yo se lo digo. Está buscando un corazón que vuelva. También le dice, haz las primeras obras, regresa. Le dice, vuelve a buscar, vuelve a orar, vuelve a obedecer, vuelve a servir, vuelve a amar, vuelve a colocar a Cristo primero. Eso es lo que Cristo le está escribiendo a ellos. Así que, hermano, no se trata de fabricar emociones, ni de sentir exactamente como hace 20 años, 30 años tal vez, sino se trata de permitir que Cristo vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Amén. Pero fíjese, hay una advertencia. Si se fija, estoy en los mismos versículos, no he salido para otro lado. Hay una advertencia y es clara, que Cristo dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré mi presencia, dice el Señor, de esta casa. Quitaré mi candelero. O sea, una iglesia que puede ser que o contenga todavía las estructuras, contenga a la gente, sigan haciendo cosas, pero no tienen amor, ni siquiera amor a los hermanos. Pero quitaré mi candelero. No eres relevante. Eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa seria. Por lo tanto, el candelero viene a representar lo que es la iglesia como portadora del testimonio de Cristo, pero si Cristo la quita, ¿qué queda? Gente con aparente piedad,
y servicio. Pero gente que no tiene amor, que está muerta. Que está muerta. Aleluya. Ahora menciona a los nicolaitas, y los nicolaitas, en lo que pude buscar, fueron personas que trataban de implementar una enseñanza sobre la inmoralidad, la perdición, y se podía ser cristiano como quiera, dentro de lo que pude leer. Tenga cuidado con los nicolaitas de este tiempo. No diluya el mensaje. Tenga cuidado, porque así como en aquel tiempo, hoy los hay. Pero a pesar de que Jesucristo le dice, recuerda, arrepiéntete y haz. Hay una parte importante que no leí que quiero compartir con ustedes, que está en el versículo 7, por favor, si me acompaña. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Aleluya. O sea que Jesucristo te señala, pero él no está diciendo, oye, no he quitado aún mi candelero. Está todavía mi candelero ahí, pero tienes que cambiar. El mensaje del año de la semana pasada. Tenemos que cambiar. Tenemos que mostrar arrepentimiento porque la promesa es grande, hermano. Mire lo que dice. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Y no es la vida que usted y yo tenemos, que es la vida Bios, es la vida Zoé. Oiga lo que le digo, la vida eterna que solamente proviene y emana del Señor, solamente proviene de Dios, la vida Zoé. Porque es lo que dice allí. Qué grande bendición. Qué grande bendición. Hermano, nosotros tal vez podamos alejarnos de ese amor. Y la llamada es clara: arrepentirnos, recordar, arrepentirnos y regresar. Pero el amor de Cristo no nos abandona. El amor de Cristo siempre está ahí. Yo quiero que busquemos Romanos 8:35 y leamos allí qué nos dice el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién lo hará? Le tengo que decir, hermano, que nosotros tal vez podamos dejar nuestro primer amor, pero Cristo no nos va a dejar de amar. Tenemos que volver a Él. Amén. Amén. Así que, hermano, guarda su palabra. Vive por ella. Regresa a ese lugar de encuentro. Porque de lo contrario, Cristo ya no será el centro de nuestro corazón y será reemplazado por otra cosa que no te va a salvar. Me gustaría leer este pasaje, Romanos 8, y lo lee conmigo.
Romanos 8, el que teníamos, 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Continúa. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí está la parte más espectacular. ¿Se atreve a leerlo conmigo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ¿qué más? Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso merece un amén y un aplauso súper gigantesco. Aleluya. Aleluya. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Así que, hermanos, yo les pido que recordemos, que nos arrepintamos y volvamos a lo que realmente es importante. No solamente vuelve a la iglesia, no solamente vuelve al ministerio, no solamente vuelve a cantar, predicar o servir, sino vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Porque el que te está llamando a volver es el mismo que nunca te dejó de amar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Quizás nosotros en algún momento hayamos dejado nuestro primer amor, pero nuestro primer amor nunca nos dejó a nosotros. Si el ministerio pudiera ayudarme. Gloria a Dios. Hermano, tengo un poco la voz afectada, así que me disculpan. Que nuestra oración, hermano, sea al arrepentimiento. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones pedimos, pero se nos olvida de decir: Señor, en mi oración, gracias. Te adoro, te alabo, eres eterno. No, muchas veces nuestras oraciones están en la de petición. Pero Jesucristo en sus predicaciones no decía mucha palabrería, pero qué pesado su mensaje. Qué pesado su mensaje. No había mucha palabrería. Lo que había era parábola, pero con un peso eterno y una enseñanza del reino de Dios increíble. Y en su oración del Padre Nuestro, lo primero que dijo fue: necesitamos, Señor, que nos... No, eso no fue lo primero. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Así que yo pido en esta hora que todo aquel que haya sentido que el Señor de alguna forma le haya dicho: sí sé que haces esto, está perfecto, te veo, lo reconozco, lo reconozco, pero aún así necesito que vuelvas al primer amor. Y allí mismo donde estás, levanta las manos al cielo y adora al Señor.
allí mismo donde estás. Mientras nosotros aquí adoramos al Señor. Estoy en mi lugar. Siento en mi corazón tocar esto. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada,